Iniciamos la sesión del día de hoy para aprovecharla, digamos, al máximo para aprender a liquidar, a ver si alcanzamos a hacer el ejercicio práctico para, digamos, ir adentrándonos a la prueba del día martes. Entonces, tratemos de aprovecharlo al máximo. Entonces, voy a tratar de ser lo más concreto posible para la explicación teórica y realizamos un ejercicio y ya, digamos, el resto de la clase trataremos de dejar uno o dos para digamos, resolver dificultades o dudas que se les presenten para resolver el ejercicio. Entonces, en contraposición a la facultad que tiene el empleador de acudir a una de las justas causas que vimos el día de ayer para terminar el contrato, atendiendo a unas garantías como el debido proceso. El día de hoy vamos a revisar, digamos, una facultad también que establece el Código Sustantivo del Trabajo, que le asiste al empleador de terminar el contrato, pero allí eh, frente a la ausencia de una justa causa, es decir, terminación del contrato sin justa causa. ¿Qué podríamos afirmar sobre este particular? Que así como ayer afirmamos que existía, digamos, una justa causa prevista en la ley para terminar el contrato y atendiendo a estas garantías, en la terminación del contrato sin justa causa de manera unilateral por parte del empleador, pues efectivamente aquí no tiene, digamos, un asidero más que el de una facultad que le otorga la ley de terminar el contrato al empleador de manera unilateral con la obligación de indemnizar eh, al trabajador en los términos del artículo 64, dependiendo del tipo del contrato y dependiendo de unas particularidades que establece allí el código sustantivo para cada uno de ellos. Entonces, vamos a analizarlo desde la perspectiva del empleador. Ahora, desde la perspectiva del trabajador, también tiene, digamos, la facultad del trabajador de terminar el contrato de manera unilateral por causas atribuibles al empleador. ¿Y en qué evento podríamos, digamos, para aterrizarlo un poco, un ejemplo muy puntual? En qué eventos, por ejemplo, ese trabajador podría terminar el contrato de manera unilateral por causas atribuibles al empleador. En el evento donde este empleador haya incumplido obligaciones de tipo contractual que tienen, digamos, su asidero en el contrato de trabajo, en el reglamento interno, en el mismo código sustantivo del trabajo o quizás en la misma constitución política. Y en esa medida, ya tendríamos que mirar desde el punto de vista probatorio en un escenario judicial que se configuren efectivamente esas causas que está alegando ese trabajador para terminar el contrato por causas atribuibles al empleador. Y le señalo un ejemplo muy sencillo y muy clásico, y es en muchos eventos ese empleador no le realiza los aportes a seguridad social durante la ejecución del contrato a ese trabajador. En esa medida, ese trabajador podría eventualmente terminar el contrato de manera unilateral por causas atribuibles al empleador y obviamente solicitar la indemnización dependiendo del tipo de contrato previsto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Ya? Entonces, habría que mirar esa arista para analizar el artículo 64. Pero volvamos nuevamente al tema del empleador y a la indemnización propiamente dicha. Respecto a esta indemnización, lo primero que nos señala la norma es que en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos está envuelta la condición resolutoria tácita. Es decir, que frente a un incumplimiento de las obligaciones en aquellos contratos bilaterales, la parte que se ha visto perjudicada con ello, pues tiene la posibilidad de hacer exigible ante la autoridad competente, en este caso sería la autoridad judicial, el pago del daño emergente y el lucro cesante. Es decir, más allá de la indemnización que está prevista en el artículo 64 eh, respecto a cada tipo de contrato, ese trabajador también puede, digamos, solicitar ante el juez que se le pague el daño emergente y lucro cesante
en virtud de la disposición que acabo de mencionar, es decir, de la desconocimiento de la condición resolutoria que va envuelta en estos contratos bilaterales o sinalagmáticos. Y en esa medida podría, digamos, el trabajador, obviamente probándolo, demostrándolo en un escenario judicial, que tiene derecho a que se le reconozca ese daño emergente y lucro cesante. Entonces, eso para, digamos, tener la claridad y la certeza sobre ese particular. Como este es un tema, digamos, el de daño emergente y lucro cesante, que tiene su asidero en la legislación civil, porque está, digamos, regulada en el Código Civil, inicialmente, digamos que la jurisprudencia señaló que este tipo de perjuicios que se le causan al trabajador, daño emergente y lucro cesante, no eran de competencia del juez ordinario en la especialidad laboral y seguridad social, sino debía ser competente el juez ordinario en la especialidad civil por tratarse de un tema de carácter propiamente civil. No obstante, la jurisprudencia con el tiempo fue variando y señaló que este tipo de solicitudes que se presentan ante el juez laboral tienen como fuente precisamente el contrato de trabajo. Luego allí, digamos, varió la postura y estableció por ley, obviamente también estableció que la competencia radicaba en cabeza de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. Entonces, frente a este particular, digamos, ya tenemos certeza que este tipo de solicitudes de daño emergente y lucro cesante también las puede conocer cuando derivan obviamente de un contrato de trabajo la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. ¿Listo? Entonces, vamos todos hasta aquí, ¿cierto? Con esta explicación. Cierto. Bueno, ok, Sí, listo. Ahora sí, bien, señor. voy a explicarlo más puntual y preciso la parte conceptual y después pasamos ya a un ejemplo para entenderlo mejor. Ahora bien, pasemos ahora sí a la indemnización dependiendo del tipo de contrato que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si tienen ahí a la mano el Código Sustantivo del Trabajo, ubíquense en el artículo 64, es el que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice primero después de haber abordado la, la premisa de daño emergente y lucro cesante? Entonces nos dice, bueno, ¿Eso, frente redactor, qué artículo? 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces nos dice, frente a aquellos contratos, y aquí sí vamos a abordar cada contrato en particular, por lo menos tres que señala la norma acá. Entonces nos dice, frente a aquellos contratos que tienen un periodo fijo, es decir, que tienen dos extremos de la relación laboral muy bien identificados, es decir, que se celebra desde el 1 de febrero del año 2019 al día 30 de noviembre del año 2019, donde perfectamente están identificados esos extremos de la relación laboral, es decir, frente a aquellos contratos de periodo fijo, la norma establece que frente a un despido sin justa causa, establece que el empleador deberá pagarle a ese trabajador el tiempo que faltare para cumplir el periodo. Entonces, lo vamos a clarificar un poco con un ejemplo. Si a este trabajador, voy a hablar conceptual y ahora vamos a hablar ya en la práctica cómo opera esto. Si a este trabajador, en el ejemplo que les señalo que celebró un contrato de trabajo desde el 1 de febrero del año 2019 y fecha de terminación 30 de noviembre del 2019, este empleador termina de manera unilateral sin justa causa, es decir, no tiene un fundamento legal para terminar ese contrato, sino que obedece a una facultad que le otorga el Código Sustantivo del Trabajo. En el ejemplo podríamos señalar el 30 de junio del año 2019, la norma establece que se le debe pagar el resto del periodo que hiciere falta para cumplir el contrato de trabajo. Para el ejemplo que estamos señalando, tendría que pagarle como indemnización en ese contrato a término fijo desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre, porque así se pactó, digamos, la relación laboral que iba desde el 1 de febrero al 30 de noviembre. Como lo termina el 30 de junio, de manera unilateral, sin justa causa, la norma establece que se le debe pagar desde el 1 de julio, en el ejemplo que estamos señalando, hasta el día 30 de noviembre. ¿Es claro la explicación?
Creo que allí, Completamente, doctor. Muchas gracias. listo, Muy claro, gracias. creo que allí no hay dificultad. En un contrato a término fijo se le paga el resto del periodo que faltare para cumplir el periodo inicialmente pactado. Entonces, ahí no habría dificultad. No puedo pasar por alto algo muy importante y quiero ser un poco reiterativo en lo que he venido hablando desde la primera clase, y es, a pesar de que esta facultad que le asiste al empleador de terminar el contrato de manera unilateral, pero con la obligación de pagarle una indemnización a ese trabajador, esta norma, digamos que no la podemos interpretar de manera literal, sino que debemos considerar ciertas situaciones particulares respecto a qué tipo de trabajadores le vamos a terminar el contrato. Entonces, les he venido hablando desde el primer día sobre esos principios, sobre la protección constitucional de la que gozan algunos trabajadores. Entonces, hemos hablado de un tema de la estabilidad laboral reforzada, y aún así, teniendo esa facultad, ese trabajador, para terminar el contrato de manera unilateral, pero que frente a ciertos trabajadores que gozan de esa estabilidad laboral reforzada, digamos que constitucionalmente no sería loable terminar el contrato, en razón a que muy probablemente en sede de tutela o en sede del juez ordinario, probablemente no le va a otorgar la razón a ese empleador, como quiera que ese trabajador goza de una estabilidad laboral reforzada, y eso implica, digamos, que se estarían desconociendo derechos laborales de rango constitucional para ese trabajador. Entonces, siempre que eh, estemos en ese escenario de terminar el contrato de manera unilateral y estemos representando los intereses de ese empleador para terminar de manera unilateral ese contrato, siempre debemos orientar nuestra mirada a qué tipo de trabajador o qué condiciones específicas tiene ese trabajador, porque si muy probablemente ese trabajador goza de una estabilidad laboral reforzada, ¿quiénes? Una mujer en estado de gravidez, una mujer o un hombre padre o madre cabeza de familia, una persona discapacitada, pues ya el asunto se vuelve un poco más complejo y tendríamos que tomar la decisión ajustada, digamos, a la Constitución, porque en esos casos, digamos, por lo menos en el caso de una mujer en estado de gravidez, no basta con terminar, digamos, el contrato en esas condiciones, sino que necesitamos de otro requisito, como lo es el de solicitar el permiso al inspector de trabajo para finalizar la relación de trabajo. Entonces, el llamado de atención, ¿cuál es? Es miremos qué tipo de trabajador es el que se le va a terminar el contrato de manera unilateral, para que más adelante esas decisiones no generen, digamos, unas consecuencias nefastas o más graves, mejor para ese empleador. ¿Listo? Entonces, ténganlo ahí en cuenta. No se trata por eso de aprenderlo la norma de memoria, sino aplicarla a un caso en particular. Y vuelvo y repito y lo reitero muchas veces, y quizás lo digan todas las clases: el derecho laboral está diseñado para la protección de la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador. Entonces, antes de tomar cualquier determinación, así haya una facultad expresa en el Código Sustantivo del Trabajo, siempre pensemos en ese presupuesto y sobre todo tomando la decisión desde el punto de vista de los derechos del trabajador consagrados en la Constitución y en convenios y tratados internacionales. ¿Vale? Listo, entonces ya hablamos del contrato a término fijo. Entonces ya dijimos que se paga el resto del periodo que hiciera falta para cumplir el contrato. Ahora, hablemos del contrato que es, digamos, similar, pero que ofrece cierta complejidad en la aplicación de esta norma, y es el contrato obra o labor. Entonces, ustedes saben que, de acuerdo a la explicación que dimos y las diapositivas que muy seguramente ustedes pudieron atender allá en la explicación y pudieron, digamos, explorar, se dieron cuenta que el contrato obra o labor está determinado es por la obra, ¿no? Y en esa medida, el Código Sustantivo en el artículo 64 nos dice que para este tipo de contratos, obra o labor, está determinado por el tiempo que faltare para cumplir la obra o labor, ¿no? Y en esa medida también establece que en ninguno de los casos esa indemnización debe ser inferior a 15 días de salario.
¿no? Entonces, habría que mirar si se ofrece cierta complejidad, cuánto tiempo, digamos, se podría, desde el punto de vista probatorio, demostrar que cuánto tiempo haría falta para poder, digamos, pagarle a ese trabajador a título de indemnización por despido sin justa causa en un contrato obra o labor. Pero aquí lo importante es determinar cuánto tiempo tendría mejor, cuánto tiempo faltaría para terminar la obra o labor, y ese es el periodo que haría falta para reconocerle en el evento de una indemnización por despido sin justa causa a ese trabajador. Pero que en ninguno de los casos podría ser un término de 15 días de salario para reconocerle a título de esa indemnización. ¿Listo? Entonces, digamos que allí casi Doctor, que, dime. doctor, perdón, me confundí. No puede ser menor a 15 días, ¿verdad? Sí, Pero es si le regla faltan general. 4 meses, Claro, entonces se le tendría que pagaría pagarle los los cuatro. 4 meses. Sí, exacto, se le pagaría los Ah, cuatro ok. meses. O sea, tiene cierta similitud con el contrato a término fijo, porque en el fijo recordemos que nos dice que es el periodo que faltare para cumplir el periodo inicialmente pactado. En el contrato obra o labor, habría que mirar cuánto es el tiempo que faltare para completar la obra, ¿no? Si Ok. es, digamos, allí es un tema más probatorio de determinar cuánto tiempo faltaría para cumplir la obra, y en ese evento ese es el periodo, digamos, que establece el código para que se le pague a ese trabajador, pero que en ninguno de los casos puede ser 15 días de salario para pagarle a título de indemnización. ¿Listo? Gracias, doctor, muy amable. Bueno, eso creo que no hay mayor dificultad ahí en esos dos tipos de contrato. La norma, digamos que orienta todo la explicación, es a los contratos a término indefinido, que es el que vamos a trabajar el día de hoy en mayor extensión, el contrato a término indefinido. Entonces, ¿qué nos dice la norma respecto a esto? Entonces, allí hay que tener dos aspectos muy importantes para poder determinar cómo se liquida la indemnización en un contrato a término indefinido. Recordemos que en el contrato a término indefinido tenemos clara una fecha de inicio, pero no sabemos la fecha de terminación en razón a la misma denominación que se le da. Y en esa medida, la norma pues establece unas reglas dependiendo de dos presupuestos muy importantes. Uno, el salario que devengue el trabajador, y dos, el tiempo que haya prestado sus servicios a ese empleador o a esa empresa. Y en esa medida establece, digamos, unas divisiones allí. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es para, digamos, ir desarrollando la norma, es para aquellos eh, trabajadores que devengan un salario inferior a 10 salarios mínimos, ¿no? A 10 salarios mínimos. Entonces, allí hace, digamos, una subclasificación para aquellos trabajadores que devengan o que hayan mejor laborado un periodo no superior a un año, y en el otro escenario para aquellos trabajadores que han, digamos, prestado sus servicios a esa empresa por un periodo superior a un año. Entonces, la norma nos dice, por el primer año, para aquellos trabajadores que han laborado un periodo no superior a un año y que tengan, digamos, un salario inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la terminación del contrato. Y eso es bueno aclararlo de una vez. La indemnización se liquida con el salario que está devengando el trabajador al momento de la finalización del contrato. ¿Listo? Ese es un presupuesto bastante claro. Entonces nos dice que por el primer año le vamos a pagar 30 días, ¿ya? Y arreglo seguido, ya te doy el uso de la palabra mientras explico esta parte para que si hay dudas, entonces las aclaremos de una vez. Entonces la norma nos dice 30 días por el primer año, es decir, para aquellos trabajadores que tienen un periodo no superior a un año, le vamos a pagar 30 días de indemnización. Y en el segundo numeral nos dice que por el primer año pues se le van a pagar los mismos 30 días y los subsiguientes 20 días, y la proporción, que esa es digamos, la complejidad un poco de realizar la operación, pero que ustedes van a poder
identificar que no hay mayor dificultad. Doctor, qué pena, ¿me puedes repetir por los subsiguientes? Por los subsiguientes 20. 20. A ver, vamos a hacerlo acá para que nos quede, porque de pronto hablándolo sin tener, digamos, acá el soporte, sería un poquito más complicado. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Alguien que me ayude a la lectura del artículo 64 a partir del inciso que habla del contrato a término indefinido. Contrato indefinido. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces estamos en el artículo 64. Alguien que me ayude a realizar la Pero lectura desde el inciso 2, profe, desde el momento en que habla del contrato a término indefinido. dice así entonces, en los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A, para trabajadores que vengan un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales. Primero, 30 días de 10 salario salarios cuando mínimos, 10 mensuales legales. legales mensuales vigentes. Listo. Sí, Entonces señor, allí. correcto. Primero, ¿o va a explicar, profe, No, sí, o vaya sigo leyendo? leyéndole y yo lo voy escribiendo para que nos quede a todos, digamos, la materialización de la norma. Y después le toman foto y ya les queda a ustedes para sus apuntes. De acuerdo, profe. Entonces, primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Perdón. Perdón que me salí de acá. Listo. 30 días de salario. Cuando el Perdón. trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Ok. Segundo, si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral 1 anterior por cada uno de los años de servicio, Sí. subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Listo. Espérenme un poquito ahí mientras copio todo para que ustedes Espacio, tengan. Jonathan, que el profesor no puede copiar rápido, hermano. Sí, Vale, 30, listo, 30 más la proporción. O sea, esta es la traducción de esa norma. Esa es la traducción de esa norma. Más proporción. Proporción. proporcionalmente por fracción. Sí, listo. Y en el segundo escenario, Bueno, ahí también dice, profe, que algo, permítame, dice párrafo transitorio. ¿También leo eso, profe? no, siga con el siguiente eh, literal, el B. De acuerdo, profe, permítame. Entonces dice lo siguiente, profe. Básicos del numeral 1 anterior por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieran 10 o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los litorales B, C y D del artículo 6 de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían 10 o más años al primero de 1991. Le leo más despacio, profe. Sí, listo. Entonces, ¿me escucha, profe? Aló, Sí, ahí le estoy escuchando. aló, aló. Sí, ahí le Se estoy me fue la escuchando. voz. Ahí le estoy escuchando. Sí, ya, profe, ya. Entonces, le vuelvo a repetir, profe. Listo. Entonces decía que los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieran 10 o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecidas en los litorales B, C y D Sí, del artículo 6 de la Ley 50 de 1990. sí, correcto. Más la fracción. Listo. Digamos que esta es ya terminó de realizar la lectura. Sí, señor, ya ahí empieza el artículo 65, que es la indemnización por falta de pago.
Ok. Ok, listo. Entonces, digamos que esta es la traducción del artículo 64 en tratándose de contratos a término indefinido. Entonces, allí hay que mirar como primera medida el salario que devengaba ese trabajador al momento de la finalización del contrato. Entonces, en el literal A que nos dice, entonces, aquellos trabajadores que devengan un salario no superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ya, vamos acá a señalarlo. No superior, no superior, no superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si ese trabajador ha laborado un periodo no mayor a un año, le vamos a pagar 30 días. ¿Listo? Y la norma a renglón seguido nos dice que para aquellos trabajadores que han trabajado un periodo superior a un año, entonces le vamos a pagar 30 días por el primer año, 20 por los subsiguientes y la fracción o proporción, lo que habla la norma, subsiguientes. Listo, más subsiguientes. Y la proporción o la fracción, que es la que vamos nosotros a averiguar en el ejercicio. Y en el segundo literal nos dice para aquellos trabajadores que devengan un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces nos dice, para aquellos trabajadores que han laborado un periodo no mayor a un año, le vamos a pagar 20 días. Y a renglón seguido nos dice en el literal segundo, que por el primer año le vamos a pagar para aquellos trabajadores que han, digamos, laborado más de un año, 20 días por el primer año, 15 días por los subsiguientes, ¿no? Subsiguientes. Y la fracción o la proporción. ¿Profe? Esa es ya termino la explicación y te doy el uso de la palabra. Entonces, esta es la materialización del artículo 64 en un contrato a término indefinido. Entonces, para que ustedes no se pierdan, digamos, la fórmula es 30-20 en el primer caso, en el literal A, y la proporción, y en el segundo 20-15. Es decir, por el primer año siempre la vamos a pagar en el primer escenario 30 días de salario, por los subsiguientes 20 y averiguamos la fracción. En la otra fórmula es simplemente aplicar 20 días por el primer año, 15 por los subsiguientes y la fracción. Entonces 30-20 y 20-15, dependiendo del número de salarios que devenga ese trabajador. Si no es superior a 10 salarios mínimos o si es igual o superior a 10 salarios mínimos. Esa es la clave para aprender ese artículo 64. ¿Sí, sí me hice entender? ¿O qué preguntas hay ahí? Entonces la clave está en 30-20 y en el otro escenario 20-15. Y ya averiguar en los dos escenarios la fracción. ¿Listo? Ahora sí, Profe, una pregunta. dime. Cuando los salarios son o sea, un básico más comisiones, es decir, varía, se saca un promedio de acuerdo Sí, a claro, claro, sí. Allí, no sé si lo dije al principio, no recuerdo. Profe, pero tengo una pregunta en cuanto a lo que está diciendo mi compañera. Creo que en el contrato se especifica, si es un contrato prestacional o no, o estoy equivocada. Es decir, puede hacer a término indefinido con comisiones prestacionales o el empleador también puede omitir que sean comisiones prestacionales. Mira, eso es cuando veamos nosotros el tema de salario la próxima semana. Vamos a ver dos conceptos que diferencian, entre otros, pero digamos que tienen mayor relevancia allí entre lo que es habitual y lo que es no habitual, es decir, lo que es ocasional. Entonces, muchos empleadores nos dicen, le pagamos un salario básico, 1.000.000 de pesos, y le vamos a pagar una comisión de 500.000 pesos o una prima de éxito, como la quieran llamar, ¿sí? Pero las prestaciones y demás la vamos a liquidar sobre ese básico, ¿sí me hago entender? Ya frente a cualquier situación donde, digamos, se estén desconociendo derechos que nosotros vemos que hay una habitualidad en el pago de esa bonificación, en esa prima de éxito, etcétera, ¿ya?
ya sería en un escenario judicial para decirle a un juez que efectivamente esa bonificación o ese emolumento hace parte del salario, como quiera, que es como contraprestación de ese servicio que yo estoy devengando, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a mirar en el tema del salario para determinar, digamos, cuáles son los factores salariales que hacen parte del salario y cuáles no hacen parte de él. Entonces, generalmente los empleadores nos dicen, le pago un básico y sobre eso le liquido prestaciones, le liquido cualquier derecho que derive de allí. Ya el resto son bonificaciones, son primas de éxito, como ustedes los quieren llamar, y ahí no lo incluyen. Allí vuelve a cobrar relevancia la primacía de la realidad sobre las formalidades. Por eso, cuando nosotros vimos el artículo 53, yo les dije, este principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades lo vamos a explicar en varios escenarios y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, frente a esta situación donde nosotros consideremos que ese pago que nos está realizando ese empleador a juicio de nosotros es factor salarial, pues ya sería en un escenario judicial donde nosotros vamos a alegar que efectivamente esa bonificación, esa prima de éxito, etcétera, no fue incluida para efectos de liquidación de prestaciones, de indemnizaciones, etcétera. ¿Sí me hago entender? Pero para estos efectos, lo que sí les puedo, digamos, afirmar de manera irrestricta y de manera muy puntual en este momento es que aquí no vamos a incluir el auxilio de transporte, ¿no? Es decir, ¿quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Sin embargo, para efectos de liquidación de prestaciones sociales, sí vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte. ¿Cuáles prestaciones sociales? Prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías. Allí sí vamos a tener en cuenta a quienes tengan derecho, obviamente, a incluir el auxilio de transporte. No es un factor salarial, pero para efectos de liquidación de prestaciones sociales sí lo vamos a incluir. Como aquí no estamos hablando de una prestación social, sino de una indemnización, aquí no vamos a incluir el auxilio de transporte, ¿vale? Entonces ya el tema que ustedes me preguntan, que si incluye la bonificación, que si la prima de éxito, etcétera, etcétera, muy probablemente no está incluida allí en la realidad, en razón a que el empleador siempre nos dice, o generalmente, no en todos los casos, pero generalmente nos dice, este es el salario básico suyo, le voy a pagar 1 millón y le vamos a pagar una comisión por ventas de 500.000 pesos, pero para efectos de liquidación, de aportes a seguridad social, etcétera, solo lo vamos a hacer sobre ese millón. Entonces ya sería, en un escenario judicial, solicitarle al juez que incluya ese tipo de emolumentos que devengamos de manera habitual para que se pueda considerar como un factor salarial. Entonces, ¿cuáles son los criterios que utilizaríamos allí? El de la habitualidad, es decir, que esa prima todos los meses la devengamos durante digamos, el periodo de ese mes de manera habitual. ¿Y cuándo consideramos nosotros que ese emolumento es habitual? Cuando se paga más de 2 veces. Entonces, por eso les hablaba al principio de esa diferencia entre habitual y ocasional. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? ¿Sí es claro el asunto? Señor. Profe, qué pena, yo tengo una inquietud. Y cuando no hay un contrato que defina el valor que uno se está ganando, ¿Cómo así? me explico. Por ejemplo, el empleador le paga al empleado no sé, 1,5 millones. Sí. Pero en todas las cuestiones de ley, digamos, a lo que tienen que pagar de pensión, de ARL, de salud, lo pagan sobre el mínimo. Ahí sobre cuál de los dos precios estaríamos haciendo esa liquidación, sobre el 1.500.000, que es el que le paga mensualmente, o Claro, sobre eso es, el salario mínimo, que es por donde está pagando, digamos, todas las prestaciones. Es lo mismo que acabo de señalar. Ahí Sí, ya toca ante un juez decirle al señor juez que este empleador, si bien teníamos un salario básico de un salario mínimo, nos pagaba de manera habitual una prima, lo que ustedes quieran, una bonificación, el nombre que ustedes le quieran dar, de manera habitual y que era como contraprestación de ese servicio. Luego allí ya le solicitaríamos allí
que las prestaciones pues estarían mal liquidadas, porque nos las está liquidando sobre un salario mínimo y resulta que en virtud de la primacía de la realidad no es un salario mínimo sino 1.500.000. Pero eso ya sería en un escenario judicial. Pero si el empleador nos liquida con el 1.500.000, pues magnífico, que eso sería, digamos, lo razonable, ¿ya? Entonces, esa sería, digamos, la materialización de este artículo 64 en contrato a término indefinido. Entonces, la fórmula, ¿cuál es? En el primer escenario, el del literal A, es decir, trabajadores que devengan un salario no inferior a 10 salarios mínimos, entonces le vamos a pagar, si tiene un periodo inferior a un año, le vamos a pagar 30 días. Vamos a pagar 30 días. Ingrid, el micrófono. Pero micrófonos. Por lo subsiguiente le vamos a pagar 20 y... Bueno, la rumba. Y en el otro escenario, para aquellos trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos, cuando ha trabajado menos de un año le vamos a pagar 20 días y si ha trabajado, digamos, más de un 15 año, días. le vamos a pagar 20 días por el primero, 15 días por los subsiguientes y la fracción. Entonces, esta es la materialización del artículo 64. Ahí está el artículo 64 para el contrato a término indefinido. Entonces, voy a, tómenle foto, cópienlo, bueno, no sé cómo están haciendo ahí, para borrarlo, para hacer un ejercicio práctico. Profe, disculpe, Dígame. tengo una inquietud. El equivalente, 15 días subsiguientes, o sea, cada año después de... Correcto, después de un año. ¿Y entonces, qué significa la fracción, profe? Eso es lo que vamos a averiguar, porque no todo el mundo Ok. entra el 1 de enero, sino en distintas fechas. Y no todas las Listo. relaciones se acaban el 31 de diciembre. Entonces, esa es la fracción que vamos a averiguar. ¿Como un prorrateo? Pero, Gracias, profe. Otra pregunta, Pero eso ya- de los subsiguientes más proporción, ¿a qué hace referencia con la proporción? esa es la que vamos a averiguar. Entonces, Ah. ya lo vamos a materializar acá. Bueno, listo, profe, muchas gracias, muy amable. Esa es la misma fracción, ¿sí? Sí, proporción o fracción es lo mismo. Ok. ¿Puedo borrar? Voy a borrar lo que está ahí encima. Sí, señor. Lo que está ahí en Sí, doctor. la pizarra. Listo. Ok, bueno, entonces supongo que le tomaron foto o lo copiaron en sus agendas. Bueno, cualquiera de las dos es válido. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico, pero voy a explicar algo muy elemental para poder hacer este tipo de operaciones. Entonces vamos con un caso práctico. Con un caso práctico. Entonces, esta persona o este trabajador ingresó, bueno, cualquier fecha, el 5 de febrero del año 2015. ¿Listo? Del año 2015. Y tiene una fecha de egreso o fecha de retiro del 20 de junio del año 2018. ¿Listo? Entonces, estos son los extremos de la relación laboral. Recuerden que estamos explicando la indemnización por despido sin justa causa, artículo 64. Y tiene un salario de 1.000.000 de pesos. Listo. Ese es el caso. Entonces, ¿lo trabajamos de una vez o hacemos una operación matemática? Trabajémoslo de una vez, profe. De una vez, profe. De una Bueno, vez. listo, de una vez, listo. Listo. Entonces, dos presupuestos. En materia laboral, un mes consta de 30 días. Y un año consta de 360 días, indistintamente que febrero tenga 28, que diciembre tenga 31, que noviembre tenga 30, etcétera, etcétera. Entonces, en materia laboral, un mes consta de 30 días y un año consta de 360 días, ¿vale?
Ese es, digamos, un presupuesto muy elemental. La fórmula que yo voy a aplicar es la que yo siempre explico para poder, digamos, compartir con los estudiantes este tema. Si hay alguna persona que tiene una fórmula quizás más práctica, quizás más fácil de realizar, no hay problema. Para efectos del parcial, no hay problema. Lo importante es que me realice todo el procedimiento y que me demuestre que con la fórmula que está aplicando nos da el mismo resultado con la fórmula que yo hago. Yo lo hago un poco más extenso para efectos de comprensión de este ejercicio. Ya se van a dar cuenta que con la práctica ustedes más adelante pueden omitir ciertos pasos aquí por esa misma práctica. Pero para efectos de explicar, digamos, en primera oportunidad este ejercicio, pues yo lo hago un poquito más extenso, pero ya más adelante ustedes aplicando la norma se van a dar cuenta que no necesariamente tiene que hacer, digamos, este ejercicio, ¿vale? Y ya les explicaré una situación muy particular en la fórmula que les voy a explicar. Entonces, listo, empecemos a realizar el ejercicio. Entonces, esta persona ingresó el 5 de febrero del año 2015 y tiene una fecha de ingreso de terminación del contrato sin justa causa el día 20 de junio del 2018 y tiene un salario de 1 millón de pesos. Aquí no voy a incluir el auxilio de transporte por las razones que les di anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Analizar los dos presupuestos que yo les señalé al principio de la explicación. Es decir, el tiempo que ha laborado ese trabajador y el salario que devenga. Entonces, yo le pregunto a Nicole, la tengo acá de primera en la imagen, Nicole. De acuerdo al artículo 64, ¿cuál sería la aplicación de la fórmula? De acuerdo a lo explicado anteriormente. Bueno, pues como es menor a 10 años, entonces por el primer año serían 30 días. Correcto, correcto. Días. Sí. Por los subsiguientes, cada uno 20 días. Entonces tenemos 2 años más, Sí. serían 40 días más, serían 70 días en total. Correcto, listo. Entonces, vamos a aplicar efectivamente la fórmula del literal A. ¿Por qué? Porque este trabajador, efectivamente, como ustedes pueden evidenciar allí, devenga un salario inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ha laborado más de un año. Entonces le vamos a pagar 30 días por el primero, 20 por los subsiguientes y vamos a averiguar la fracción, ¿no es cierto? Vamos a averiguar la fracción. Entonces lo voy a hacer de una manera un poco extensa, pero para efectos pedagógicos y académicos, pues los que saben pues guardan silencio y los que no pues me prestan atención. Entonces vamos a hacer año por año. Esta persona inició el 5 de febrero del año 2015, hasta el 5 de febrero del año 2016, ¿correcto? Ahí digamos que tenemos un año. ¿Qué nos dice la norma allí? Que le vamos a pagar por ese primer año 30 días, ¿cierto? 30 días. Y lo hacemos un poquito más reducido para que nos alcance. 30 días. Voy a dejar una D y ustedes entienden que es días. ¿Listo? Seguimos año por año hasta llegar al año 20, hasta llegar al 20 de junio del 2018. Entonces nos dice, desde el 5 de febrero del año 2016 hasta el 5 de febrero del año 2017, ¿le vamos a pagar cuánto? 20 días. 20 días. Correcto. Disculpe, profe, pero ahí no iría a partir del 6 de febrero. No, por eso, no, dejémoslo así, digamos, con fechas exactas, para que no haya, digamos, ningún inconveniente. Ya les voy a explicar una situación en la fórmula al final cuando sumemos, a qué obedece, digamos, hacerlo directamente. Listo, entonces 5 de febrero del 2017. Seguimos con el siguiente año. Desde el 5
Mira, aquí está entrando gente todavía a la clase. Son las 7, ¿dónde anda Giovanni? Bueno, 5 de febrero del año 2017 hasta el 5 de febrero del año 2018. Recordemos que esta persona se retiró el día 20 de junio. ¿Y cuánto le vamos a pagar? 20 días, ¿cierto? Porque la norma nos dice 30 días por el primer año, 20 por los subsiguientes. Y ahora sí vamos a averiguar la fracción, que es desde el 5 de febrero del año 2018 al 5, perdón, al 20 de junio del año 2018. 2018. Entonces, este es el interrogante que nos deja la norma. Nos dice, ya, digamos, voy a explicar la norma allí con el ejercicio que acabo de hacer. Entonces, 30 días le vamos a pagar por el primer año. Por los subsiguientes les vamos a pagar 20 días. Y vamos a averiguar la fracción. Entonces, allí ponemos un signo de interrogación. No sé si hasta ahí haya alguna dificultad. No, Hasta ahí vamos claros, mi doctor. Vamos claros, profesor. Listo. Vamos claros, despacio, claros. Exacto, lo hago despacio para que todos entendamos. Vayan tomando foto porque como se dan cuenta la pantalla es pequeña y de pronto me toca borrar allí. Entonces vamos a averiguar la fracción. ¿Cuál es la fracción? Desde el 5 de febrero del 2018 hasta el 20 de junio del 2018. Entonces vamos en este orden. Año, mes y día. Y vamos a colocar en la parte de arriba, para realizar obviamente una resta, la fecha más reciente, es decir, el número mayor. Como en este caso es 2018, el mes 06 y el día 20. ¿Listo? El día 20. Día 20. Año, mes, día. Año, mes, día. Y abajo vamos a señalar la segunda fecha, que es digamos, el número menor. 2018, el mes 02, y el día 5. El día 5. ¿Ya? Es decir, vamos a restar del 20 de junio del 2018 al 5 de febrero de 2018. Y vamos a realizar una resta. Es decir, si nosotros sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, no va a haber ningún inconveniente. Como ustedes se acuerdan, cuando nos enseñaron en primaria, vamos a hacer la resta de derecha a izquierda. 20 menos 5. Bueno, vamos a hacer, bueno, me paso para que no nos confundamos. Acá, listo. 20 menos 5, ¿cuánto nos da? 15. 15. Sí, 15 nos da normalmente, ¿cierto? Aquí en Argentina, en Camparrao, en todos los lados. China. En China, en todos los lados, porque ustedes saben que la matemática es una ciencia exacta. 6 menos 2, 4, ¿no es cierto? 4. Listo. 4. Y 2018 menos 2018, ¿cuánto nos da? 0. 0. 0,0. Listo, 0. Bueno. Entonces, acá tenemos que la fracción corresponde a 4 meses, 15 días. Pero esto lo vamos a hacer, o vamos a hacer mejor la conversión a días. A días. Entonces vamos a salirnos de acá un poquito. Sí, 135 días. Ya vamos para allá. Entonces, 4 lo vamos a multiplicar. Lo vamos a multiplicar por ¿cuántos meses, cuántos días tiene un mes? Dijimos que 30. 30. 30. esto nos da 120, ¿cierto? Listo. Correcto. Los 15 días normales van a quedar iguales, ¿cierto? 15. Y aquí viene la sorpresa. Siempre a estas operaciones le vamos a agregar un día.
Siempre le vamos a agregar un día. Un día. Siempre le vamos a agregar un día para que nos quede bien el ejercicio, ¿no? Por eso les decía al principio de la explicación que si alguien tiene una fórmula distinta a la que yo estoy explicando, bien pueden aplicar la fórmula. Lo importante es que nos dé el mismo resultado en razón a que las matemáticas son ciencias exactas. Entonces, ¿esto nos da cuánto? 136. 36 días. No se les olvide sumar un día. Es decir, en la fórmula que yo les estoy explicando, es necesario sumarle un día siempre. Si hay una fórmula en la que no sea necesario agregarle un día y nos dé 136 días, es válido. Lo importante es que me la puedan sustentar en el ejercicio para que nos den a todos, digamos, el mismo resultado. Entonces, digamos que tenemos aquí 136 días, pero todavía no ha, digamos, terminado el ejercicio, ¿ya? 136 días. Ahora vamos a realizar otra operación que muy seguramente ustedes se acuerdan, y es una regla de 3. Entonces, ¿en qué consiste esta regla de 3? Por 360 días, ¿no? Nos pagan, ¿cuánto? Oye, no seas grosero que te 20 días. 20 días, ¿correcto? Por estos 136. 136, ¿cuánto nos pagan? Exacto. Bueno, hagamos flechita de esta forma, entonces, ¿cuánto sería? Una X. ¿Cuánto nos da este resultado? Ayúdenme ahí, por favor, con la calculadora. Es decir, multiplicar 136 por 20 lo dividen en 360. ¿Cuánto nos da? 7.5. 7.5. ¿Así? Yo estoy escribiendo lo que ustedes me digan. Ustedes tienen ahí la calculadora. No sé si alguien me confirma. 136 por 20 dividido en 360. ¿Cuánto nos da? Sí, eso está correcto. ¿Correcto? 7.555. Listo. Bueno, Profe, discúlpeme, ¿el 20 de dónde salió? Es que me... listo. ¿Recuerdan que la fórmula nos dice 30 días por el primero, 20 por el segundo? Ahí están esos 20. Es decir, por los últimos 20 que hay del 5 de febrero. Ok, profe, ya. Gracias. Listo. Entonces nos da 7.55. Y voy a dar acá una instrucción para efectos del parcial. Para efectos del parcial, porque digamos legalmente tendríamos que subirlo al siguiente número, ¿cierto? Digamos legalmente, pero para efectos del parcial vamos a tener en cuenta 2 decimales después de la coma. Solo 2 decimales para que a todos nos dé el mismo resultado. Entonces seguramente ustedes en la calculadora les dio 7.55555. Entonces vamos a tener en cuenta solamente 2 decimales después de la coma. Entonces en este ejercicio vamos a sumar 7,55. ¿Listo? Y nos ubicamos acá donde teníamos, perdón, los días. Y vamos a despejar ya esa incógnita que teníamos allí. ¿Cuánto nos dio? 7,55. Doctor, qué pena esto ahí, entonces no serían 360 días, sino 365. No. Recuerden que en materia laboral dijimos 360 días por año. que son 360 días por año. Recuerden ese presupuesto. Y un mes consta de 30 días. Esos son los primeros presupuestos que mencionamos. Ahora sí sumamos cuántos días nos da acá. 30 más 20 más 20 más 7.55. ¿Cuánto nos da? 57.55. 77, perdón. 77.55. Listo. Entonces, esa es la famosa fracción que nos habla la norma. Esa es la famosa fracción. 77.55. ¿Listo? Esa es la famosa fracción que nos habla la norma. Entonces, la norma nos dice 30 días por el primero, 20 por los subsiguientes y la fracción. Ya averiguamos la fracción a través de esta operación. Entonces, nos dio un total de 77,55 días.
¿Listo? Yo me perdí en ese pedacito. Ahí ese 77,55 es el de 30 más 20 más 20 ¿Correcto? más Correcto. 7,55. Sí, correcto. Doctor, qué pena, ¿será que usted me puede hacer un favor? Claro, dígame. Nuevamente, es que me quedé en lo del 360 por 20 dividido en... Ahí bueno. me quedé. Por favor, qué pena. Tranquilo. Listo. Ay, nos quedó acá encima. Bueno. Después de averiguar, digamos, la conversión de meses a días, es decir, la fracción nos dio 4 meses, 15 días, hicimos arriba la sumatoria de los días porque es necesario convertirlo a días, es decir, 4 meses equivalen a 120 días, el 15 pues queda igual, y le vamos a agregar un día, entonces nos da 136 días. Y luego realizamos una regla de 3, que consiste en si por 360 días, que equivale a un año, el último año, le debemos reconocer 20 días de fracción, por estos 136 días, ¿cuánto equivalen en días? ¿Cuánto le debemos reconocer? Entonces multiplicamos 136 por 20 y lo dividimos en 360. Y eso nos da 7,55. Esos días los vamos a sumar allí arriba, donde están, digamos, la norma que aplicamos, 30 días por el primero, 20 por los subsiguientes y 7,55. Y la sumatoria nos da un total de 77,55. ¿Ya? Prácticamente 77 días y medio. Exacto, 7,55. Listo, ¿estamos todos hasta ahí? Listo, doctor, sí, señor, Bueno, muy gentil. Bueno, acuérdenme que... Profe, qué pena. Allá arriba, ahí donde dice 0,4 por 30 igual a 120, me perdí un momentico ahí. Esos ¿En son los dónde 4 meses. Los Ah, 4 meses por 30 días, porque recuerden que un mes tiene 30 días. Entonces multiplicamos 4 meses por 30 días y eso nos da 120. listo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿me acuerdan? Tomen foto o lleven ahí sus apuntes. Voy a borrarlo de una vez para ya, digamos, finalizar el ejercicio. Perdón. Listo. Bueno, entonces tenemos acá, ¿cuánto nos dio? 77,55. Lo vamos a multiplicar por el salario. ¿Cuánto es el salario? 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Porque ya debemos hacer la conversión con el salario. 1.000.000. 1, 2, 3. Y lo vamos a dividir en 30 días. En 30 días. Que consta un mes. Y esto nos da, ¿cuánto nos da eso? 77,55 por 1.000.000, lo dividimos en 30. 2.585.000. 2.585.000. ¿Cerrados? ¿Así? Sí, señor. Cerrados. Cerrados, cerrados. Listo, doctores. Esa es la indemnización que le correspondería a este señor. 2.585.000. Fácil, video. Fácil. Ya, eso es todo. Esa es toda la complicación del artículo 64. Entonces no creo que haya mayor dificultad allí. Perdón, profe, me perdí un poquito. ¿El 136 de dónde salió? Ya borré la pantalla de los días, de sumar los días. Son 135 días, María Eugenia, y le sumas 1 para 136. Ok. ¿Listo? Jonathan, dígale tía, hermano. Sí, Bueno. profe, ya quedó muy claro. Sí, ¿Claro? Bueno, ahora voy a explicar uno rápido para que no haya ningún inconveniente. Este es un contrato a término indefinido. Es un contrato a término indefinido. Vamos a mirar rápidamente un contrato. A ver. Tenemos una fecha de ingreso. Fecha de ingreso. De 4. ¿Qué contrato? El anterior que expliqué era indefinido. Ahora vamos a mirar un contrato a término fijo. Le ponemos un título acá.
contrato fijo. ¿Listo? Esta persona ingresó el 4 de abril del 2018 y tiene una fecha de egreso, digamos, se pactó así, fecha de terminación, fecha de egreso. Se pactó fecha de egreso. Fecha de egreso, digamos, se pactó para el 30 de noviembre del año 2018. No obstante, despido sin justa causa, despido el día, dígame una fecha de ese año, la que ustedes quieran. 12 de octubre. Despido. Bueno, hagamos una más lejana. Agosto, 12 de agosto. Agosto, el Más 12 de lejana agosto. sería no. 12 de agosto del año 2018. ¿Listo? Este es un contrato a término fijo. Y vamos a señalar rápidamente un salario de 1 millón de pesos para que quede rápida la operación. Es simplemente para efectos pedagógicos. ¿Listo? Entonces, esta persona celebró un contrato con fecha de inicio el 4 de abril de 2018 y una fecha de egreso el 30 de noviembre de 2018 y lo despidieron el 12 de agosto de 2018. Entonces, la norma que nos dice que le debemos pagar el periodo que hiciera falta para completar, digamos, la liquidación, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es ese periodo, ¿ya? ¿Cuál es ese periodo? Entonces, hacemos la resta. Año, mes y día. ¿Desde qué fecha iría? Desde el 2018, ¿cierto? El mes 11 y el día 30. El día 30. Y vamos a restarle el periodo que hiciera falta. Entonces, como esta persona trabajó hasta el 12 de agosto, entonces vamos a realizar la operación a partir del día siguiente, es decir, desde el día 13, ¿correcto? Porque trabajó hasta el 12. El día 13. Vamos a realizar acá una resta. ¿Cuánto nos da esto? 30 menos 13, 17. 17. 11 menos 8, 3. 3. 3. Y 2018 menos 2018, pues nos da 0. 0. Listo, ahí creo que no hay ninguna dificultad. Y vamos a realizar la conversión a día. Recuerden esto. 3 meses multiplicado por 30 da 90. 90. Más 17 más un día. 108. 108. 108 días. 108 días. Esos son los días que nos faltaría por liquidar en el contrato a término fijo. Entonces, tenemos un salario de 1 millón de pesos. Debemos averiguar a cuánto equivale en días ese salario. Es decir, 1 millón de pesos lo vamos a dividir en 30. Recuerden que 1 está de 30. ¿Y cuánto nos da? 1 millón dividido en 30. 33.33. 333,000. 33,000 pesos, ¿sí? 33.000, exactamente. 333. Ok. Así, 33,333. Exactamente, Es el sí, valor señor. de un día. Valor de un día. El valor de un día. Entonces ya tenemos el valor de un día y simplemente es multiplicar 108 días por 33,000. 3.600.000. Y esto nos da 3,600,000.
¿Así? 3.600.000. Sí, señor. Listo. Esa es la liquidación de un contrato a término fijo. Entonces, la idea es dividir el salario mensual en 30 para determinar a cuánto equivale un día de salario. Y después lo multiplicamos por el número de días que faltare para cumplir el periodo. ¿Listo? Esa sería, digamos, la operación en un contrato a término fijo. Entonces, copian eso. Tengo que salirme un momentico del Zoom para que grabe la clase y en 1 o 2 minutos volvemos a conectarnos. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Entonces, tómenle foto o cópienlo rápido para borrar. Está mal. Bueno. Entonces, ya en 2 minutos retornamos. 5. Listo.